El presidente Trump acaba de concluir una importante visita a China, donde Irán dominó las conversaciones. Dado que China es el principal comprador de petróleo de Irán, Trump señaló que separar a Pekín de Teherán podría ayudar a terminar la guerra, mientras advertía que los planes militares están listos si la diplomacia falla. Mientras tanto, Israel está presentando una demanda importante contra el New York Times por un artículo de opinión que acusa a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel de violencia sexual. Manténganse atentos. Jerusalem Minute es lo que sigue. Bienvenidos de nuevo a Jerusalem Minute aquí en JNS TV. Mi nombre es Josh Hasten y estoy acompañado de Alex Treyman. Alex, me da gusto verte de nuevo en el estudio. Quiero hablar sobre tu viaje un poco más adelante. Pero primero, enfoquémonos en el viaje del presidente Trump a China el pasado viernes, insistiendo en que las relaciones con Pekín están mejorando a pesar de las marcadas diferencias sobre Irán, Taiwán, el comercio y otros temas. Funcionarios estadounidenses instan a China a presionar a Irán para que ponga fin a la guerra y restablezca la libertad de navegación allí. ¿Qué sabemos específicamente sobre el viaje del presidente en este momento en relación con Irán? Por supuesto, afecta mucho a Israel. Bueno, creo que es muy importante entender que en el tablero de ajedrez global de Trump, China está del otro lado de ese tablero. Muchas de las jugadas que se están haciendo en Medio Oriente, en Venezuela y en otros lugares, de una forma u otra, están relacionadas con China. Hay mucho de lo que Trump puede hablar. No es coincidencia que Trump haya ido a China mientras había calma en Irán, que no habrá una nueva operación militar hasta que Trump regrese a Estados Unidos. Y esa visita ya quedó atrás. Ciertamente Taiwán, los aranceles, estos son temas de suma importancia. De alguna manera, el tema de Irán no era necesariamente un tema que Trump quisiera verse obligado a enfrentar, pero obviamente el estrecho de Hormuz cerrado afecta mucho más a China que a Estados Unidos. China, estoy seguro, está muy descontenta por el hecho de que su proveedor de petróleo con descuento, Irán, ya no puede proporcionar ese suministro. Ahora, al mismo tiempo, el presidente Trump le está pidiendo mucho a Xi Jinping. Así que cuando él está viendo su tablero de ajedrez global y todos los temas en los que Trump podría estar buscando concesiones, Irán probablemente sea el más fácil en el que pueda hacer una concesión, porque Irán está destruido, ¿verdad? Trump sacó esa pieza del tablero. Y en este punto, China no va a hacer un esfuerzo extra para tratar de salvar una pieza del tablero aquí. O sea, son como costos hundidos aquí. Es poner dinero en un activo que se deprecia, cosa que no creo que China fuera a hacer. Así que le da a Xi Jinping una oportunidad de ceder en ese tema. Y tal vez eso perjudique a Trump en algunos de los otros temas, porque Xi Jinping está cediendo en este tema. Así que ciertamente sí tiene relación con lo que sucede en el estrecho de Hormuz. Queremos ver qué pasará ahí. China tiene interés en abrirlo y las declaraciones que escuchamos de él van en la línea de querer ayudar al presidente Trump y poner fin a este conflicto, un conflicto que China definitivamente quiere terminar más pronto que tarde. Así que el presidente en realidad dijo que China prometió no enviar equipo militar a Irán, diciendo que esto era una gran declaración. Y vamos a ver este clip. Dijo que no va a dar equipo militar. Esa es una gran declaración. Lo dijo hoy. Esa es una gran declaración. Lo dijo con firmeza. Pero al mismo tiempo dijo, ya sabes, ellos compran mucho de su petróleo ahí y les gustaría seguir haciéndolo. Le gustaría ver que se abra el estrecho de Hormuz. Así que el presidente dijo eso. Espera un segundo. No sé si ese video va con lo que dije. Está bien. Solo continúa. Muy bien. Quiero hablar de eso. Hablaremos de eso. Está bien. Entonces, de nuevo, ¿confiamos en que China se va a alejar de la órbita iraní en este momento? Bueno, si ves lo que dijo Trump que Xi Jinping prometió, que es no enviar armas a Irán, así que es fácil para Xi Jinping decirle a Trump, y lo que quiero de ti a cambio de eso es que no envíes armas a Taiwán, lo cual Estados Unidos había estado enviando muchas armas para crear una disuasión contra China e impedir que invadiera Taiwán, lo cual para Estados Unidos es, en muchos sentidos, un tema mucho más importante y serio que el tema de Irán. Así que si China tiene como objetivo ver menos armas estadounidenses enviadas a Taiwán, entonces es bastante fácil para ellos salir a decir, oye, esto es lo que queremos. Y no enviaremos armas a Irán. Al mismo tiempo, Alex, el presidente, en Truth Social este pasado viernes, sugirió que la aniquilación militar de Irán continuará,
quizás aludiendo al hecho de que podríamos ver a Estados Unidos, posiblemente junto con Israel, atacando a Irán al mismo tiempo. El presidente también dijo que tal vez estaría de acuerdo con una congelación de 20 años en el programa nuclear iraní. Vamos a ver este clip. ¿20 años no son suficientes para ti? Tiene que ser algo profesional. No. 20 años son suficientes, pero el nivel de garantía de ellos no es suficiente. En otras palabras, tienen que ser realmente 20 años. Así que tenemos el tema de los 20 años y también el uranio enriquecido, que aparentemente Irán no tiene la tecnología para sacarlo. El presidente sugiere que Estados Unidos o incluso China podrían ayudar a sacar el uranio enriquecido. Bueno, tomemos estas dos cosas por separado. Yo sí creo que el presidente, al menos desde una perspectiva psicológica, quiere un acuerdo. Al final de todo, ya sea que ese sea un acuerdo que los iraníes alcancen antes. Hay una acción militar renovada, o lo que es más probable, y hablaremos de eso en un minuto, que es una acción militar renovada, pero al final vas a obtener algún tipo de acuerdo. Así que para Trump, si consigue una promesa iraní de no tener un arma nuclear durante 20 años, bueno, eso es una eternidad desde la perspectiva estadounidense. Ciertamente, desde la perspectiva iraní, ellos están jugando a largo plazo. 20 años puede que no sea tanto tiempo. Lo que dijo Trump es muy importante. Es que tienes que tener garantías de que durante 20 años no verás ningún avance hacia un mayor enriquecimiento de uranio. Y esto es un poco diferente al JCPOA porque lo que el primer ministro Netanyahu y el ex embajador estadounidense Ron Dermer decían era que en el JCPOA original había cláusulas de caducidad que básicamente allanaban el camino hacia un arma nuclear iraní. Pero la diferencia es que en ese entonces Irán ya tenía toda la infraestructura nuclear instalada. Se sabía que ya tenían uranio enriquecido hasta un 60%, lo cual podría avanzar muy rápidamente a grado armamentístico, es decir, enriquecimiento al 90%. Entonces, para Trump, lo que él está diciendo es, está bien, aceptaremos 20 años, pero la razón para aceptar 20 años es porque Irán no tiene ningún programa nuclear. Todas las instalaciones nucleares han sido destruidas. Todos los científicos nucleares, los principales científicos nucleares, han sido asesinados. Así que en 20 años tendrían que empezar desde cero. Ahora, al mismo tiempo, Irán puede prometer que no hará nada durante 20 años. Israel puede decir, está bien, hay un acuerdo por 20 años, pero si después de 20 años vemos que empiezan a reconstruir su programa nuclear, lo vamos a atacar de nuevo. Entonces, 20 años, si consigues un alto al fuego de 20 años y una garantía de 20 años, donde Estados Unidos, el OIEA e Israel pueden estar seguros de que Irán no está desarrollando un programa nuclear. Entonces aceptas ese trato ahora mismo, porque eso es lo que está sobre la mesa. Y esperas que al final de 20 años, sin que ellos tengan ningún programa nuclear, puedas volver a amenazar con imponer sanciones muy severas si se están acercando a las armas nucleares. Así que esperas que al final de 20 años puedas tener suficiente influencia e incentivos para que no regresen a un programa nuclear. Entonces, Alex, con todo eso sucediendo en el trasfondo, en términos prácticos, aquí y ahora, nos dijeron durante el fin de semana que hay informes que indican que Israel y Estados Unidos están llevando a cabo sus preparativos más intensos hasta ahora para renovar los ataques contra Irán, posiblemente tan pronto como esta semana. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos verificar? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, hay mucho ruido. Ya sabes, estamos viendo artículos de noticias en varios medios, algunos de los cuales ahora puedes confiar, otros que puedes ir armando, pero sí escuchas declaraciones de funcionarios israelíes que creen que la guerra es inminente. Y para Trump, obviamente, el primer y más importante objetivo es restablecer de forma permanente el tránsito de barcos por el estrecho de Hormuz. Sin ningún peaje iraní en esos estrechos, sin ninguna amenaza iraní de dañar barcos con lanchas rápidas u otros métodos. Así que la primera operación definitivamente va a ser eliminar todas esas lanchas rápidas para asegurarse de que los barcos puedan entrar y salir del estrecho de Hormuz, porque Trump no puede dejar la situación así. Él podría decidir abandonar el tema nuclear.
él podría decidir abandonar el cambio de régimen. Él no puede desentenderse del estrecho de Hormuz porque sus aliados, como en los Emiratos Árabes Unidos y los sauditas de Qatar, también dependen del flujo de petróleo. Los europeos dependen del flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz. Esta es una situación que Trump causó con la acción militar llamada Epic Fury, así que él tiene que resolverlo. Ese es el objetivo número 1. El objetivo número 2 es el uranio enriquecido. Creo que para Israel, escuchamos al primer ministro decir esto hace unas semanas, el primer ministro Netanyahu lo dijo hace unas semanas, que en este momento el objetivo número 1 para Israel es sacar ese uranio enriquecido, porque se cree que incluso con uranio enriquecido al 60%, eso deja a Irán cerca de desarrollar material de grado armamentístico. Pero también el potencial incluso de crear algún tipo de bomba sucia que quizá no sea nuclear, pero que puede causar una enorme cantidad de daño. Así que tienes que sacar eso. Obviamente, el presidente prefería que hubiera algún tipo de acuerdo con Irán, que Irán básicamente diera marcha atrás, mientras Estados Unidos y sus aliados entraron para obtener lo que el presidente Trump llama el polvo nuclear, el uranio enriquecido al 60% que se cree está enterrado bajo tierra. Pero si Irán no va a firmar el acuerdo para permitir que Estados Unidos entre, entonces creo que Israel y Estados Unidos han preparado una operación especial para entrar y sacar eso por la fuerza. Y entonces lo que realmente vas a tener que hacer es desplegar tropas sobre el terreno. Vas a tener que desplegar tropas sobre el terreno para proteger a los que van a entrar ahí, trabajando para sacar el uranio enriquecido. Es una operación muy delicada y tienes que asegurarte de que ningún hombre armado iraní se acerque a eso. Así que parece que probablemente sí se desplegarán tropas en tierra. Y luego, al mismo tiempo, mientras estés operando, cuando hablas de abrir el estrecho de Hormuz, estás operando dentro de Irán para conseguir el uranio enriquecido. Creo que verás a Israel y a Estados Unidos atacar algunas de las otras instalaciones de misiles balísticos que han identificado durante este periodo de alto el fuego. Y el alto el fuego le dio a Israel y a Estados Unidos la oportunidad de realizar vigilancia reforzada y recopilación de inteligencia. Así que en este punto creo que hay varios objetivos militares adicionales que quieren atacar. Probablemente también quieren eliminar a algunos líderes clave que han sido opuestos a un acuerdo, o en términos de mantener el control del CGR sobre el país. Así que quieres acercarte un poco más a un cambio de régimen, así que creo que esta es una operación que podría durar varias semanas. No creo que dure tanto como las 6 semanas de la primera operación. Definitivamente hay una mentalidad de entrar y salir lo más rápido posible. Pero la idea de que esto podría durar de 2 a 3 semanas, otra cosa que podría pasar, y esto fue reportado por algunas fuentes, es que Estados Unidos podría tomar la isla de Kark, que es la isla ubicada en lo profundo del Golfo Pérsico, desde donde Irán realmente exporta la mayor parte de su petróleo. Así que estas son algunas de las cosas que pueden pasar. En lo que respecta a Israel, los israelíes están diciendo que esto podría ser inminente, podría suceder en los próximos días, podría ser la próxima semana. Así que solo tenemos que esperar y ver qué pasa. Veremos qué pasa. Recuerdo que era Pesaj, durante el alto al fuego inicial, cuando parecía que no habría acuerdo. Y luego, supongo que en el último momento, sí hubo un acuerdo. Así que tendremos que ver cómo se desarrolla eso esta semana. No vas a poder llegar a un acuerdo a menos que haya una presión militar muy fuerte. Quiero decir, el primer ministro Netanyahu dijo que tienes que negociar bajo fuego y yo tiendo a estar de acuerdo con esa evaluación. Pero aquí el presidente Trump optó por el alto al fuego. Pero existe una amenaza muy real de que se reanuden las acciones militares. Así que solo cuando la amenaza militar es muy potente e inminente y básicamente tienes el dedo en el botón, es entonces cuando potencialmente puedes llegar a algún tipo de acuerdo. Y no hablo por todos los israelíes, pero sé que muchos israelíes estarían dispuestos a volver a los refugios antiaéreos, si eso significara una amenaza iraní mucho menor, especialmente la amenaza nuclear, los misiles balísticos y todo eso. Somos un pueblo resiliente, así que veremos qué pasa esta semana. Al mismo tiempo, Alex, mencionaste hace unos minutos a los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos días han surgido informes de que el primer ministro Netanyahu y su equipo visitaron los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán. Luego nos dijeron que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, los jefes del Shin Bet, creo, y el Mossad, todos visitaron los Emiratos Árabes Unidos en medio de la guerra con Irán.
Todo esto ha salido en los últimos días. ¿Qué sabemos sobre estas visitas? ¿Qué tan significativas son? ¿De qué se habló? ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, primero vimos que el primer ministro dijo que la oficina del primer ministro informó que el primer ministro hizo una especie de visita secreta a los Emiratos Árabes Unidos. Y luego Siva Agmon, quien en ese momento era el jefe del Estado Mayor interino, desde entonces renunció por varias declaraciones que salieron a la luz que él había hecho. Ni siquiera vamos a entrar en eso, pero él renunció. Y ahora ha publicado información diciendo que Netanyahu fue recibido con el honor reservado para los reyes, que dio detalles que el príncipe heredero de Irán, Sheikh Ben Zayed, en realidad condujo personalmente a Netanyahu en su propio auto desde el aeropuerto hasta el palacio. También se ha revelado que Israel durante ese viaje prometió una batería de interceptores de la cúpula de hierro. Y ya se había informado anteriormente que Israel pudo haber enviado una batería de cúpula de hierro, lo cual creo que fue un gesto increíble y algo que ellos necesitan todas las baterías de la cúpula de hierro que tienen. Pero los Emiratos Árabes Unidos en realidad recibieron más ataques de Irán que Israel. Así que para que Israel pueda proporcionar esa tecnología a los árabes, a los Emiratos Árabes Unidos, es un gesto muy importante que probablemente salvó vidas dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Y el viaje en sí creo que realmente demuestra cómo algunos de estos países árabes están volviendo la mirada hacia Israel. Ha habido informes anteriores y vi esto en el Times of Israel. Tenían un reportaje completo sobre cómo todos los países de Medio Oriente estaban enojados con Israel por esta guerra. Estos países querían que Israel hiciera lo mismo que ellos hicieron. Quieren que Estados Unidos termine este trabajo. Así que recibir a Netanyahu, creo, es un gesto muy importante que simplemente demuestra el peso de Netanyahu en todo el Medio Oriente y cómo estos países se están acercando a Israel. Es una señal muy buena ver este nivel de colaboración. Y que los acuerdos de Abraham, el acuerdo de normalización firmado entre los Emiratos Árabes Unidos, así como Bahrein e Israel, se mantienen firmes en medio de este conflicto. Alex, cambiando de tema, tú y yo sabemos muy bien la importancia de la batalla mediática que se está llevando a cabo, de obtener los hechos correctos. Por eso existen los periodistas. Sin embargo, hace varios días, el New York Times publicó un artículo de opinión de Nicholas Kristof, uno de sus colaboradores principales. Con todas estas acusaciones contra Israel, incluyendo que perros israelíes violan a prisioneros árabes en las cárceles, Israel está respondiendo y demandando al New York Times por esa columna. El primer ministro Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar anunciaron este pasado jueves el inicio de una demanda contra el New York Times por publicar, no todas las noticias que valen la pena imprimirse, lo que ellos llamaron una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás publicadas contra el Estado de Israel. Y aquí es donde estamos ahora. Así que hay mucho que desentrañar aquí. Lo primero es el momento en que salió esta historia. Israel publicó un informe muy voluminoso sobre el abuso sexual que ocurrió el 7 de octubre, con miles de testigos, fotos, videos y material documentado que demuestra los niveles de violencia sexual que cometió Hamás el 7 de octubre. Así que no es sorpresa que la misma semana en que Israel presenta este informe completo sobre el alcance y nivel de abuso sexual cometido por Hamás, que Nick Kristof va a publicar una historia en el New York Times diciendo que en realidad el abuso sexual está siendo cometido por Israel. Está ahí para distorsionar completamente, desviar y distraer la atención del informe real que presentó Israel. Ahora, la columna de Nicholas Kristof básicamente tiene 14 fuentes. Aparentemente hubo muy poca verificación de hechos. Se sabe que esas 14 fuentes han dado esa información y que algunas de las organizaciones citadas eran organizaciones notoriamente anti-israelíes. Entonces, y luego creo que el hecho de que Kristof dijera que los perros en realidad estaban colaborando en el abuso sexual fue un regalo. Porque si él no lo hubiera dicho, entonces creo que sería mucho más difícil para Israel desviar la atención de lo que hizo Nicholas Kristof.
Pero el hecho de que él llegara tan lejos básicamente creó lo que los israelíes están llamando uno de los peores libelos de sangre en la historia moderna. Pero todo este ha sido un periodo lleno de libelos de sangre. La acusación de genocidio es un libelo de sangre. Eso es exactamente lo que es. Es un libelo de sangre, literalmente. Que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, que Israel es quien está cometiendo los abusos sexuales. ¿Qué significa que el ministro de Relaciones Exteriores y el primer ministro hayan anunciado una demanda? Tenemos que ver cómo se ve eso. No sabemos cuáles son los mecanismos para que un Estado demande a un reportero o a una publicación. Así que tenemos que esperar y ver si esta demanda realmente procede y cuál podría ser potencialmente la recompensa o el castigo por una columna así. Escucha, ya sabes, hemos escuchado en el pasado cómo Israel fue acusado, o el Mossad específicamente, de entrenar delfines para que fueran espías para Israel. Hemos escuchado que Israel usa algún tipo de sistema de láser espacial, todo este tipo de calumnias horribles, pero esto probablemente se lleva el premio aquí, ya sabes, que Israel entrenó a estos perros para violar prisioneros. Pero, ya sabes, hubo una protesta afuera de las oficinas del New York Times el otro día en contra de su cobertura sobre esta columna. Así que sí. Y estaba viendo, ya sabes, el New York Times, ya sabes, publicaron este artículo en X y estoy leyendo los comentarios. Y luego, ya sabes, alguien comenta en uno de los comentarios, ni siquiera recuerdo quién y no recuerdo si es una fuente creíble, pero alguien dijo, sabes, pusieron pantallas dentro de la prisión estatal de Teiman para bloquear la vista de las cámaras y que no se viera el abuso sexual que ocurría detrás de esas pantallas. Así es. O sea, así no tienes ninguna grabación de ningún abuso sexual ocurriendo. Entonces, alguien afirma que detrás de eso hubo abuso sexual, pero no tienes ninguna evidencia real de eso. Entonces, esto es darle la vuelta a las cosas. Es una inversión de papeles. Lo que pasa es que, y vemos esto, los progresistas lo hacen, jamás lo hace. Cualquier cosa que te hagan, te acusan de hacérselo tú a ellos. Y de eso se trata esto. Sí, absolutamente. Y el momento, me alegra que lo hayas señalado, es muy significativo. Pero así es el New York Times. Hablemos de Alex. Estamos en temporada electoral aquí en Israel. Y ahora mismo veremos cómo se desarrolla a lo largo de esta semana. Pero hay un proyecto de ley para disolver la Knesset e ir a elecciones. Aún tomará unos 90 días más o menos. El partido ultraortodoxo dijo que habían perdido la confianza en el primer ministro. Tuvimos a Ofra Katz, la coalición del primer ministro Netanyahu, presentando un proyecto de ley este pasado miércoles para disolver la Knesset. Sabemos que por ley las elecciones tienen que ocurrir a más tardar en octubre, así que ahora estamos en mayo. Entonces tienes junio, julio, tal vez en algún momento agosto, septiembre. Probablemente estás hablando de principios de septiembre si este proyecto de ley se aprueba. ¿Hay alguna gran diferencia entre octubre y septiembre? ¿O esto fue como el primer ministro Netanyahu diciendo que este es el momento definitivo? Creo que hay algunas razones por las que el primer ministro Netanyahu podría querer en este momento llegar a una elección que es esencialmente casi 2 meses antes, ¿verdad? La elección está programada para el 27 de octubre. Si esta elección se lleva a cabo, probablemente sería a principios de septiembre, justo alrededor de la festividad de Rosh Hashanah, probablemente justo antes de Rosh Hashanah. Y podría haber algunas razones por las que para el primer ministro esta es una mejor situación. Primero que nada, como mencionaste, ahora estamos comenzando la temporada electoral. Entonces, ¿qué estamos empezando a ver? Estamos viendo que el discurso se vuelve muy tóxico. Estamos empezando a ver que se colocan estos anuncios espectaculares, tóxicos y horribles. Y ya sabes, ¿cuánto tiempo tendrá que lidiar el país con esto? Es algo en lo que hay que pensar. Podría haber grandes ventajas en decir quitemos la curita de una vez y terminemos la elección lo más rápido posible, ¿verdad? Para que solo tengamos que estar en esta situación otros 90 días en lugar de otros 150 días. Entonces, lo que sea que podamos hacer para terminar con esto más rápido puede darle al primer ministro un poco más de ventaja frente a la reorganización de sus oponentes. Podrías ver a algunos partidos nuevos tratando de ganar terreno. Esos 50 o 60 días extra podrían darle a un partido nuevo más tiempo para conseguir más votos. Así que el primer ministro probablemente está viendo el mapa político actual y diciendo, ya sabes, vamos a terminar con esto. Ahora, para los jaredíes, ¿verdad? Estos partidos ultraortodoxos están siendo muy criticados públicamente por todo el tema de la ley de reclutamiento.
y están buscando maneras de que sus jóvenes eviten servir en el ejército. Ahora creo que todo el país, excepto los jaredíes, está unido de derecha a izquierda en que todo hombre elegible debe estar obligado a servir en el ejército. ¿Cómo puede ser que algunos soldados, especialmente otros soldados religiosos de la comunidad nacional religiosa, la comunidad Dati Leumi, estén sirviendo 300, 400 días en operaciones de combate en primera línea? Y estos otros religiosos están sentados en casa. De hecho, acabamos de leer en la porción de la Torá de esta semana, la porción de Bamidbar, el conteo, y todo el propósito de ese conteo es todos desde los 20 hasta los 60 años, cada hombre de 20 a 60 años tiene que servir en el ejército, ¿verdad? Y esa es una obligación de la Torá. Así que el hecho de que los eruditos de la Torá, los llamados eruditos de la Torá, no vayan, simplemente no está calando entre el público. Así que los están golpeando muy, muy fuerte. ¿Qué necesitan? Necesitan que sus electores salgan en la mayor cantidad posible para que ellos puedan ser los que decidan al próximo gobierno. Ahora, en lo que a ellos respecta, prefieren gobernar con Netanyahu porque Netanyahu los necesita para poder gobernar y tener un gobierno estable. Porque él preferiría, ideológicamente, estoy seguro, Netanyahu gobernar desde el centro. El problema es que los partidos de centro e izquierda son inestables y cambiarán sus demandas en medio de un acuerdo de coalición. Los partidos ultraortodoxos, ellos son bastante transparentes sobre cuáles son, entre comillas, sus necesidades o sus demandas desde el principio. Y el primer ministro Netanyahu ha podido manejar sus demandas, y esa es la razón por la que este gobierno duró casi todo su mandato. Así que, ya sabes, ellos pueden optar por ser los que reciban la culpa y Netanyahu podría preferir que sean ellos los que reciban la culpa aquí por pedir elecciones anticipadas. Todo esto es política electoral, posicionamiento y maniobras. Pero creo que el primer ministro podría ver algunos beneficios reales en ir a unas elecciones anticipadas. Continuará. Asegúrate de mantenerte atento y visita jns.org para toda la cobertura electoral que ya ha comenzado, destacando a los partidos y a todos los representantes que podrían ser elegidos para la próxima Knesset este otoño. Y si ves lo que va a hacer esta próxima elección. Entonces, obviamente, primero que nada, es un referéndum sobre Netanyahu. Hay algunas personas que apoyan al primer ministro y creen que nadie podría haber manejado esta guerra mejor. Primero cuando Biden estaba en el cargo y luego especialmente cuando Trump estaba en el cargo y que necesitabas a este hombre en este momento, que no hay nadie comparable a Netanyahu. Eso es por un lado. Y luego por otro lado hay personas que piensan, bueno, ya sabes, el 7 de octubre ocurrió bajo su mandato. Aquí no hay rendición de cuentas. Es el peor desastre en la historia del Estado moderno. Específicamente, al menos desde 1973, no ha habido rendición de cuentas ni comisión de investigación. E incluso antes del 7 de octubre, él ya estaba en el poder. Ahora lleva cerca de 20 años en el cargo y en una democracia. Quiero decir, no hay ningún líder democrático en el mundo que haya estado en el poder más tiempo que Netanyahu, y 20 años es demasiado tiempo. Y la gente simplemente piensa que ya es necesario dar paso al siguiente, sin importar qué. No querían que él fuera el primer ministro el 7 de octubre. Y especialmente después del 7 de octubre no quieren que él sea el primer ministro y solo quieren que se vaya a toda costa. Así que ese es el primer problema. Es solo un referéndum sobre Netanyahu, que por cierto, ese fue el mismo problema de las 5 elecciones consecutivas en los 5 años previos a este gobierno. Solo un referéndum sobre Netanyahu. Pero la segunda parte es, ¿quiénes son los socios de la coalición? Está claro que Naftali Bennett, quien acaba de unirse a Yair Lapid en un solo partido, y estos dos compañeros políticos, han conspirado para asociarse. Esta ya es la tercera vez. Lo hicieron primero creo que fue en 2012, alejando a los partidos de derecha y haciendo que Netanyahu gobernara con la izquierda. Lo hicieron en 2021 cuando Naftali Bennett surgió como primer ministro como parte de un acuerdo de rotación con Yair Lapid y ahora lo están haciendo de nuevo. Y así, Netanyahu acusa o sugiere que si Bennett y Lapid logran formar un gobierno, la única manera en que lo harán es junto con los partidos árabes con los que gobernaron la última vez. Y esa fue la primera vez en la historia de Israel que un partido autoproclamado antisionista fue incluido en el gobierno.
Y la única razón por la que ese partido árabe fue incluido en el gobierno fue para sacar a Netanyahu. Así que básicamente cruzaron una línea roja política y fueron en contra de cualquier otro valor que tenían los israelíes, porque pensaban que tener a Netanyahu como primer ministro era un peligro mayor para el Estado o un peligro mayor para sus egos que tener un partido árabe en el gobierno, así que se sentaron con el partido árabe. Así que básicamente, por un lado, Netanyahu dice, bueno, si votas por Bennett, estás votando por tener un partido árabe en el gobierno. Y por el otro lado, que Netanyahu se sienta con los jaredíes. Y si Netanyahu, los partidos jaredíes y los religiosos nacionales logran obtener 61 escaños o más, entonces Netanyahu formará ese gobierno de derecha nuevamente y estará sentado con los jaredíes. Así que básicamente se reduce a una elección entre árabes en el gobierno y jaredíes en el gobierno. Así que estos son los dos temas. Ahora casi no hay propuestas programáticas aquí. No hay ningún partido que diga, está bien, estas son las cosas que voy a hacer en los próximos 5 años. Realmente no hay ninguna diferencia de opinión sobre cómo debe llevarse a cabo la guerra desde ahora hasta el final de esa guerra, sea como sea que termine. Realmente no se habla de un Estado palestino versus no tener un Estado palestino, porque en este momento incluso los de izquierda que en el pasado apoyaban un Estado palestino reconocen que no hay manera de formar un Estado palestino en este momento. Así que realmente no hay temas de fondo. Por lo que estás votando es por Netanyahu o no Netanyahu y árabes en tu gobierno o jaredíes en tu gobierno. Muy interesante y veremos cómo se desarrolla todo. Apenas estamos comenzando aquí. Veremos cómo va esa votación esta semana y si de hecho nos dirigimos hacia elecciones anticipadas. Al mismo tiempo, todavía tenemos un alto el fuego en Gaza, más o menos. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, esta semana dijo que Israel podría tener que desarmar a Hamás por su cuenta ante crecientes indicios. El grupo terrorista islámico está reafirmando su control sobre Gaza. Lo hemos hablado una y otra vez. Hamás dice que no se va a desarmar. ¿Quién va a desarmarlos realmente? No lo sé. Puede que al final la única entidad dispuesta a hacerlo sea las fuerzas de defensa de Israel. Si eso sucede. Una cosa que espero, rezo e insisto que también debe acompañar eso es que el mundo no puede condenar a Israel por hacer lo que no tuvo el valor de hacer, y eso es acabar con Hamás. Así que si Israel termina siendo la única entidad dispuesta a hacer lo que todos están de acuerdo que debe suceder para que haya un futuro en Gaza, entonces solo esperaría que el mundo le agradezca a Israel en lugar de condenarlo. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaría Estados Unidos en todo esto si el embajador Huckabee está diciendo que Israel va a tener que hacerlo solo? ¿Está insinuando que el presidente Trump ya tuvo suficiente de Gaza y está trabajando en otras cosas? ¿Qué debemos pensar de estos comentarios del embajador Huckabee? Bueno, el plan de 20 puntos que presentó el presidente Trump establece muy explícitamente que, además de liberar a los rehenes, Hamás necesita desarmarse. Lo que dice el embajador Huckabee es lo que todos saben, que la única fuerza que posiblemente podría desarmar a Hamás es las fuerzas de defensa de Israel. Hamás no va a deponer las armas voluntariamente. Están en modo de supervivencia. Sus armas son lo que les permite mantener el control sobre la población. Y lo que también ha quedado claro es que, y tal vez esto sea muy afortunado para Israel, no hay otras tropas en el mundo que estén dispuestas y sean capaces de desarmar a Hamás. El único país que quería enviar tropas a Israel para ser parte de esta fuerza internacional de estabilización era Turquía. Y lo que Turquía esperaría hacer en realidad es evitar el desarme de Hamás. Ellos dicen, entremos y establezcamos nuestra propia presencia aquí. Básicamente eso reforzaría la presencia militar de Hamás en Gaza, así que Israel vetó eso. Israel dice, bueno, no va a haber tropas turcas en el terreno dentro de la franja de Gaza, así que no hay otros países que estén dispuestos y sean capaces. En algún momento, Indonesia sugirió que podría enviar tropas, pero ciertamente no habría una misión para desarmar a Hamás. No quieren enfrentarse en tiroteos con Hamás. Tal vez digan, está bien, vamos a estar ahí para supervisar que se facilite la ayuda humanitaria. Así que las fuerzas de defensa de Israel son el único actor, la única entidad. Dijo, y Huckabee lo dijo, la única entidad dispuesta a hacerlo serán las fuerzas de defensa de Israel. Pero de nuevo, creo que hablamos de esto la semana pasada. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio si las fuerzas de defensa de Israel entran a Gaza otra vez?
En este momento tienes una situación donde el plan de 20 puntos le quita la responsabilidad de lo que está pasando en Gaza al Estado de Israel. No hay mucha presión diplomática ni internacional sobre Israel en este momento. No hay titulares todos los días sobre la situación en Gaza. Y eso es algo bueno para Israel, porque si empiezan a aparecer esos titulares otra vez, ¿qué va a pasar? Las fuerzas de defensa de Israel entran, Hamás se esconde entre la población civil, ocurren tiroteos. De repente, empiezas a escuchar nuevos reportes sobre el aumento de muertes en la franja de Gaza. Las cifras de muertes no verificables dicen que están matando a mujeres y niños. Y luego ves todos esos titulares. Y luego ves a los europeos y a otros hablando de boicotear a Israel y de posibles embargos de armas, algo que Israel realmente no puede permitirse. Luego tienes una situación potencial en la que la CPI, la Corte Penal Internacional, empieza a renovar órdenes de arresto, algo que Israel no quiere. Y al mismo tiempo vas a perder soldados. Quiero decir, esta es la mayor amenaza. Tienes una franja de Gaza llena de trampas explosivas. Y entonces, ¿cuál es la ganancia? Si logras desarmar a Hamás, claro. ¿Eso elimina una amenaza? Elimina una amenaza. ¿Vas a poder quitar todas las armas de Gaza? No, nunca encontrarás todas las armas. Entonces, ¿y puedes erradicar la ideología? No, no vas a erradicar la ideología. Estas personas han sido totalmente adoctrinadas. Así que la pregunta es, si entras y los debilitas aún más, quiero decir, ya no tienen cohetes que puedan castigar a la sociedad israelí como lo hacían antes. Y la postura de las tropas israelíes es diferente. Israel controla el 53% de la franja de Gaza, así que digamos que las fuerzas de defensa de Israel entran, desarman a Hamás. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Al día siguiente se le va a pedir a Israel que se retire del otro 50% de la franja de Gaza que controla, algo que probablemente Israel no quiera hacer. Y luego la comunidad internacional va a invertir miles de millones de dólares en Gaza para la reconstrucción de la franja de Gaza. Y eso va a ser una recompensa para ellos. Van a tener una Gaza mejor que la que tenían antes del 7 de octubre. ¿Por qué deberían merecer eso? Así que ahora tienes una situación en la que han perdido el 50% del territorio, y perder territorio es el único lenguaje que entienden. Por ejemplo, si matas a los terroristas de Hamás, los conviertes en mártires. Eso es un gran honor en esa sociedad, y así es como la sociedad está adoctrinada y educada. Lo único que ellos entienden como una humillación es cuando pierden territorio. Ahora mismo, Israel controla la mitad de su territorio. Entonces, Israel debería entrar y convertir a más de ellos en mártires para devolverles la tierra y que se inviertan miles de millones de dólares. Ni siquiera tiene sentido. Lo que tiene sentido es reconstruir Gush Katif. Eso sí tendría sentido según esa lógica. Bueno, creo que lo que más sentido tiene es crear las condiciones para que, y hablamos de esto muchas veces al principio de la guerra, los gazatíes quieran irse, ¿verdad? Entonces, si empiezas a invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción para crear una especie de riviera en el Mediterráneo, como Jared Kushner u otros están diciendo, entonces ellos tendrían todos los incentivos para quedarse. Si está claro que no vas a tener estos miles de millones de dólares invertidos en reconstruir esta zona demolida, lo que esperas es que haya una oleada de protesta pública para que los dejen salir. Y por eso creo que la situación para promover esta emigración voluntaria es mejor en la situación actual que si Israel realmente entra y termina, entre comillas, ese trabajo. De nuevo, técnicamente hubo un alto al fuego durante el fin de semana, aunque Israel eliminó al principal comandante militar de Hamás, de hecho, al jefe del ala militar de Hamás. Esto fue en un ataque de precisión en la ciudad de Gaza el pasado viernes. Al-Din al-Qaddad es su nombre. Es Al-Din al-Qaddad, uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, el jefe o el nuevo jefe. Sé que Israel ha estado eliminando a los principales comandantes del llamado ala militar de Hamás. Sabemos que realmente no hay diferencia entre el llamado ala política y el ala militar. Israel entra durante el alto el fuego y elimina a este jefe, así como Israel ha estado operando en Líbano bajo condiciones de alto el fuego, eliminando a los... Al-Haddad asumió el cargo de Mohammed Sinwar, quien es hermano de Yahya Sinwar, así que es una posición muy alta. Y aquí ves de nuevo que la definición de alto el fuego es diferente a como solía ser en el pasado. En el pasado, lo que significaba un alto el fuego era que los terroristas podían lanzar cohetes contra Israel de vez en cuando y que Israel se vería impedido de responder. Y aquí
Israel está siendo muy proactivo, incluso durante un supuesto alto el fuego, para eliminar a los terroristas. Están haciendo esto dentro de Gaza. También están haciendo esto dentro del sur del Líbano. Ahora, también se habla de que Israel podría potencialmente reanudar una operación en el sur del Líbano. Creo que esto es poco probable. Acabamos de escuchar informes de que Israel y Líbano decidieron acordar extender el alto el fuego temporal por 45 días. 5 días. ¿Verdad? Y de nuevo, ¿qué significa alto el fuego? Bueno, las fuerzas de defensa de Israel están operando y las fuerzas de defensa de Israel también están siendo atacadas por Hezbollah. Así que alto el fuego significa conflicto de bajo nivel, operaciones israelíes selectivas. En este momento los libaneses todavía están disparando contra pueblos fronterizos israelíes, pero no están lanzando misiles de largo alcance hacia Haifa o Tel Aviv. Así que tienes como una situación que está a fuego lento. Así que eso es a lo que Israel y Hezbollah han acordado esto a través de un acuerdo con Líbano, que no es Hezbollah. Hezbollah en realidad no es parte del acuerdo, pero básicamente hay un entendimiento de que este bajo nivel de ataques selectivos israelíes y soportar el impacto de algunos misiles de corto alcance va a continuar a corto plazo. Pero no vas a ver un regreso a estos combates tan activos. Y el entendimiento aquí es que Hezbollah se ha retirado no solo a sus bastiones en Beirut, como estaban en este suburbio llamado Dawiya, e Israel atacó muy fuertemente dentro de Dawiya. Pero ahora se cree que Hezbollah está moviendo su cuartel general a los barrios sunitas en Beirut. Entonces ahora Israel quiere empezar a atacar dentro de las zonas sunitas en Beirut y causar más destrucción en la capital del Líbano. Esa es una gran incógnita. Así que, ya sabes, creo que hay un buen argumento para decir que Israel no va a renovar grandes operaciones militares ni en Gaza ni en Líbano, sino que más bien quiere mantener este nuevo status quo, donde solo atacan cuando lo consideran necesario. Están manejando la situación de una manera totalmente diferente a antes. Y esta es realmente una estrategia de cortar el césped, ¿verdad? La gente decía que la estrategia de Israel de cortar el césped no estaba funcionando. Cortar el césped no es entrar cada 3 años y solo limpiar un poco de maleza. Eso no es cortar el césped. Si tienes un jardín, tienes que cortar el césped cada semana. Así que cada vez que Israel ve un movimiento, ya sea en Gaza o en el sur del Líbano, están atacando de manera regular. Y no puedes eliminar completamente las ideologías y realmente no puedes eliminar su control o su influencia sobre su población usando armas, a menos que estés dispuesto a entrar con tropas terrestres. Y eso sí implica el riesgo de que los israelíes sufran bajas en esos enfrentamientos. Alex, casi se nos acaba el tiempo, pero tuvimos la oportunidad de hablar antes del programa. Acabas de pasar 2 semanas en Estados Unidos. Y me dijiste que estabas caminando por la ciudad de Nueva York, recorriendo las calles de Nueva York, de donde eres, creo que de Nueva Jersey, Nueva York. Y dijiste que la gente estaba muy, muy preocupada. Usaste la palabra asustados para describir cómo van las cosas en Estados Unidos, en Nueva York. Habla sobre eso si puedes. ¿Estamos hablando del antisemitismo? ¿Estamos hablando de gente como Mamdani en Estados Unidos? ¿Cómo fue tu experiencia en tu viaje? Bueno, ya sabes, una es la sensación física inmediata en la calle. Y sí vi a muchos judíos, ya sabes, usando kipás, ya sabes, con toda libertad en las calles de Nueva York. He visto la ciudad mucho peor que en este viaje, como durante el COVID las cosas se veían mucho peor. Quizá hace 1 año y medio estuve en la ciudad de Nueva York y veías a muchos más migrantes caminando por las calles. Y por alguna razón hay menos migrantes en las calles ahora mismo. Así que la situación se siente un poco más tranquila. Pero al hablar con la gente, y hablé en muchos eventos diferentes en el Upper East Side y en Scarsdale, y tuve muchas reuniones, docenas de reuniones con, yo diría, judíos prominentes en Nueva York, y me dicen que el ambiente es de mucho miedo y están preocupados por Mamdani y sus políticas. En particular, ahora se aprobó una regulación en la ciudad de Nueva York que dice que los manifestantes no pueden estar a menos de 25 pies de una sinagoga, un lugar de culto, una casa de culto judía. ¿25 pies? Eso es muy cerca, o sea, es como de aquí al final de la sala de control. Eso no es nada lejos, o sea, no está nada lejos. Y
ya sabes, ¿qué se necesita para que alguien o un grupo de personas que están a 25 pies de distancia, ya sabes, irrumpan en una sinagoga si deciden hacerlo, ¿verdad? La gente que está protestando no es como las protestas por la reforma judicial aquí en Tel Aviv, donde tienes señoras de 70 años sosteniendo carteles y diciendo Bibi Lech, bla, 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 bla. O sea, y solo hostigando verbalmente y siendo molestos. Estos son personas que están pidiendo intifadas, ¿ok? Y ya hemos visto un aumento creciente de antisemitismo violento. Entonces, al aprobar esta regulación, lo que la ciudad está haciendo es decir, manifestantes se les permite ubicarse hasta 25 pies de una sinagoga. Quiero decir, debería haber sido como a 150 pies o 300 pies de distancia de una sinagoga, o deberían haber dicho que no se permite protestar en ningún lugar cercano a una sinagoga. Si quieres protestar, hazlo en una plaza pública o en un parque. No puedes ir a protestar afuera de un lugar de culto, ¿verdad? Y la regulación ni siquiera aplica a un centro comunitario judío o a una escuela judía, solo a una sinagoga. Así que, ya sabes, pueden acercarse aún más. Vi una protesta de un grupo pro-Hezbollah en Brooklyn la semana pasada, caminando por las calles de vecindarios judíos. Los judíos estaban parados en los porches viendo a estas personas proterroristas justo afuera de sus casas. Así que creo que es una situación muy, muy aterradora. Probablemente no sea tan grave en Nueva York en este momento como lo estamos viendo en Londres o en algunas otras partes de Europa, pero si ves cómo va en Londres, cómo va en París, bueno, Nueva York va en esa misma dirección. Así que creo que hay mucha preocupación y ahora la gente me pregunta, dicen, bueno, ¿qué se supone que debemos hacer? Ahora soy periodista. Solo trato de contarle a la gente las noticias, lo que ha pasado, cómo interpretar lo que está ocurriendo. Pero mi mensaje es manténganse atentos. Sean muy cuidadosos con la seguridad en este momento. Sean firmes, manténganse firmes. No permitan que los manifestantes sientan que pueden tener éxito atacando una sinagoga. Sean inteligentes, estén organizados, estén armados con lo que puedan. Como alguien dijo, bueno, en algunos lugares podemos portar armas. Yo dije, bueno, lleven gas pimienta, estén entrenados en defensa personal. Entiendan que ahora están en un paradigma diferente, tienen que ser fuertes, pero lo otro es estar orgullosos, estén orgullosos de quiénes son. Ya saben apreciar todo el trabajo que Israel ha hecho para imponerse a sus enemigos aquí en su propia región y mantenerse firmes para imponerse también a los enemigos donde ustedes viven. Simplemente estén orgullosos de ser judíos, simplemente sigan haciendo lo que están haciendo. Y la otra cosa, por supuesto, es enseñarles sus valores a sus hijos, ¿verdad? No dejen que los maestros de la escuela, los profesores de la universidad, los influencers de TikTok o los políticos les enseñen valores a sus hijos. Los únicos que pueden enseñarles sus valores a sus hijos son ustedes. Así que estos son los mensajes principales que creo que estaba tratando de transmitirle a la gente cuando me preguntaban qué creo que deberían hacer. Pero definitivamente creo que la gente tiene que estar muy atenta y me están expresando su gran preocupación por la situación actual. Preocupante, no hay duda de eso. A nuestros hermanos y hermanas al otro lado del océano, cuídense. En ese sentido, Alex, bienvenido de nuevo. Es un gusto tenerte de vuelta. Alex Traiman, director general de JNS, Josh Hastin, corresponsal de JNS News. Gracias por acompañarnos en otra edición de Jerusalem Minute aquí en JNS TV. Asegúrate de ver toda la excelente programación que ofrece JNS TV. Danos un super thanks y suscríbete. También visita jns.org para conocer todas las últimas noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Quiero agradecer a las personas detrás de CNT aquí, quienes hacen que todo esto sea posible. Nos vemos la próxima semana en Jerusalem Minute aquí en JNS TV.